La peor dictadura de la historia. King se llama el canal, vámonos. Este hombre que ves aquí es el peor dictador de la historia, y no porque matase a más enemigos, sino Déjame adivinar. Dice Ani Bilbao que es de extrema derecha. porque decidió eliminar a su propio país. Se llamaba Salotsar, o mejor conocido como Pol Pot. Gobernó Camboya durante 4 años, y durante ese periodo pasó algo tan horrible que incluso Mao Zedong y Kim Il-sung le pidieron que se calmase. Y cuando China y Cuando Mao Zedong te dice, bro, ¿por qué te relajas? Sabes que la cosa está en el hondo. Corea del Norte te dicen que te estás pasando, es que algo va muy mal. Pero, ¿qué hizo Pol exactamente? Pues antes de Reducir a su población a la mitad, quizás. convertirse en Pol Pot, Salotsar no parecía peligroso. Nació en una pequeña aldea de Camboya. Era el menor de 7 hijos de una familia acomodada. De niño fue educado por monjes budistas, de los que aprendió disciplina, silencio y austeridad. Sí, autoridad sobre todo. Aprendió a obedecer reglas rígidas y a aceptar que alguien decida por ti. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, los monjes le dijeron a su familia algo demoledor. Intelectualmente el chico no daba para mucho, no era brillante, no destacaba y no podía seguir estudiando allí. Pero su familia tenía conexiones con la realeza camboyana y eso le permitió algo extraordinario, seguir estudiando cuando la mayoría no podía. En 1949 consiguió una beca para estudiar en Francia, en una de las universidades más prestigiosas de Europa, la Sorbona. Era su oportunidad y la desaprovechó. Su falta de interés hizo que le acabaran retirando la beca, pero en París encontró algo mejor. Se dan cuenta del patrón común, ¿no? Se dan cuenta del denominador común con los dictadores más aberrantes de la historia. Todos tuvieron una vida acomodada, repleta de lujos que el resto de su gente no se podía permitir, y además están resentidos de alguna manera. Esto es un patrón común entre todos. Que el éxito académico, una ideología que explicaba su fracaso y le señalaba a quién culpar, el comunismo. Se quedó alucinado con los escritos de Mao y Stalin sobre cómo hacer una revolución. Se juntaba con jóvenes comunistas camboyanos y terminó fundando el Grupo Estudiantil de París. Ese grupo no era una asociación más. Años después serían el núcleo del régimen más brutal del país. Pol regresó de Francia y no volvió con un título, pero por lo menos había aprendido francés y se había convertido en comunista radical, enemigo de la monarquía, la misma monarquía que le había permitido estudiar en Francia. Una vez en Camboya se casó con Kie Ponari, la primera mujer camboyana en tener un título universitario. Vamos, una pareja de intelectuales. Pol empezó a trabajar como profesor de francés. Desde fuera parecía un profesor más, pero el país se desestabilizaba y Pol esperaba su momento. El rey de Camboya intentaba liderar el proceso de independencia, para evitar así que los comunistas se hicieran con el poder. Y en 1962 ocurrió algo decisivo. El líder del Partido Comunista, Tu Samut, fue asesinado de manera misteriosa. Oficialmente nadie sabe quién fue, pero se cree que era parte del plan de Pol, para hacerse así con el poder del partido. Un año más tarde lo consiguió y huyó junto a sus aliados a la selva. Y en la selva, lejos del Estado y lejos de testigos, empezó a construir algo que Camboya nunca olvidaría. Llegó 1964, estalló la guerra de Vietnam, y el rey declaró a Camboya como neutral en el conflicto. Según él, era cosa de los vietnamitas reunificar su país, y esta postura le puso en contra de los intereses de Estados Unidos, porque la neutralidad en una guerra así no existe. Las selvas camboyanas se llenaban de guerrilleros vietnamitas, y Estados Unidos lo sabía. Mientras Camboya se desestabilizaba, Pol hacía justo lo contrario, organizarse. Creó su primera guerrilla, y se hizo aliado del Vietcong. Este le pidió que retrasase su revolución hasta que se fuera a Estados Unidos. Así que en 1965 Pol decidió irse de viaje. Con la tecnología de la época, la guerra de guerrillas equilibraba más la balanza. O sea, evidentemente no podrían resistir en una trinchera al estilo Segunda Guerra Mundial, pero la guerra de guerrillas equilibraba la balanza. Y si habían guerrilleros más experimentados que soldados, que a pesar de que en una guerra convencional tuviesen más ventaja, acá se equilibraba la cosa, estaba más complicado. Me pregunto si con la tecnología actual sería igual. Y nada menos que a China, donde estaba su gran referente, Pero bueno, jamás ha sobrevivido a base de túneles, así que supongo que sí. Mao Zedong. Allí fue muy bien recibido y vio algo que le marcó para siempre: la revolución cultural. Una revolución que no reformaba, limpiaba.
Cambió el nombre del partido, pero el nombre que importó no fue el oficial, fue el que le dio la gente. Un año más tarde volvió a la selva y vivió con una tribu aislada, sin dinero, sin propiedades. Para Paul aquello no era pobreza, era pureza. Se convenció de que ese era el verdadero ideal del comunismo. Y esto En Cuba lo llevaron a cabo, pusieron a gente a vivir en cuevas. En Cuba siguieron las enseñanzas de Pol Pot. será vital más tarde para entender su régimen. En Pero no es pobreza, ahora es pureza. 1969, Estados Unidos estaba harto del Vietcong y sin declarar la guerra a Camboya empezó con los bombardeos. El objetivo era claro, destruir todos los refugios de los vietnamitas. A lo mejor los misiles antibúnker, quién sabe. No, ahora mismo tienen armas para sacar a cualquier persona debajo de la tierra. O sea, no hay... Ahora mismo, después de ver lo que pasó en Irán con el tema de los laboratorios de uranio, 60 metros bajo tierra y encima de una montaña, lo cual sube la cantidad de tierra que tiene que recorrer un misil para poder llegar ahí. Y aún así lo sacaron de abajo de la tierra. Ahora mismo no hay lugar para esconderse de los Estados Unidos. No existe. O sea, si Estados Unidos se propone, violando todo tipo de leyes internacionales, sacar a alguien, te lo saca, ¿eh? Aviones B-52 Ahora mismo no hay forma de esconderse eso. Yes! It is a picture of me. Bueno, a mí me lo va a decir con una foto de Ronnie Coleman, ¿eh? Algo me dice que con Arnold Schwarzenegger no me va a comparar. En todo caso con Ronnie Coleman. ¿Cómo se llama? Pero sí, es un bonito sueño. ¿Qué te iba a decir? Y para cómo los bombarderos Spirit o sea, escapan a todo tipo de radar, ¿sabes? No hay forma ni siquiera de detenerlo ni de ocultarte de él. No existe sobre la Tierra. No sé. Está complicada la cosa. lanzaron más de 500.000 de toneladas de bombas, todo sobre zonas rurales del país, 3 veces y media más de lo que lanzaron a Japón en la Segunda Guerra Pandro va a usar al tío trembosando. Mundial. Aldeas enteras desaparecieron del mapa, campesinos morían sin saber siquiera por qué. El campo, ese lugar que muchos veían como un refugio, se convirtió en un infierno. We saw on the news saying that the Americans started to bomb villages along the Cambodian-Vietnamese border. And then, from then on, we could hear the B-52 bombing along the border. En total hubo más de 500.000 de fallecidos, y cuanto más caía el país, más crecía Paul. Un año más tarde, Mira la explosión, bro. fallecidos, y cuanto más caía el Mira la onda expansiva. país, más crecía Paul. Un año más Qué locura. tarde, el rey de Camboya se fue de gira internacional, y un general del ejército llamado Lon Nol aprovechó y dio un golpe de estado. Pero, ¿cómo crees que lo consiguió? Pues con la ayuda de No voy a mostrar eso por acá. Estados Unidos. Al país le venía de lujo, porque si conseguía Camboya como aliado, alineando sus intereses, la guerra estaba ganada. Esto fue la oportunidad perfecta para Paul, ya que con el rey fuera, los bombardeos y un enemigo visible como Lon Nol reforzaba la idea de que los Jemeres Rojos podían Sí, los ve. liberar al país. Fueron surgiendo brotes revolucionarios en varias provincias, y los Jemeres Rojos al año siguiente ya controlaban toda la región norte. Y aquí empezó lo que le faltaba ya a Camboya, una guerra civil. Por un lado el gobierno de Lon Nol, con el apoyo de Estados Unidos, y por otro los Jemeres, liderados por Paul, con apoyo de China y Vietnam del Norte. Fue una guerra brutal. Camboya siguió siendo bombardeada por Estados Unidos. Había reclutamiento forzoso para el ejército, y el campo quedó totalmente destruido. Paul y su movimiento se escondieron Este es otro problema con el comunismo, que es que el comunismo... Y es un problema que va a surgir siempre. El comunismo va a ¿cómo se llama? A radicalizarte la población en contra de los Estados Unidos. Por eso hay tanto odio a los Estados Unidos. Por eso surgen los Boko Haram después y toda la serie de movimientos super antioccidentales. Porque es muy fácil instrumentalizarte a la población y decirte, mira qué malo que son los americanos. Bueno, si vas para bombardear zonas también civiles, etcétera, etcétera. Incluso sin bombardear zonas civiles, ya te van a instrumentalizar todo el tema de la guerra contra Occidente en general, ¿no? Contra el modo de vida capitalista. Pero es así, bombardear zonas civiles, vamos hablando. en la selva, lejos del control del Estado.
Allí reclutaban, crecían. Y muchas de ellas son guerras inevitables. Es lo que hay. No prometían lujos, prometían orden, expulsar al enemigo y devolver el poder al pueblo. Y cuando un país está roto, esas promesas pesan más que cualquier cosa. Camboya ya no era un país estable, era un terreno fértil para el fanatismo, y Paul lo sabía, sabía que el país estaba listo. Para 1975 ya no había forma de detenerlos. La cantidad de bajas civiles no da un punto a favor. Y si no, Los Khmeres rojos entraron en Phnom Penh. La ciudad no era solo la capital, era el último refugio de millones de personas. Gente que huía del campo, de los bombardeos. O sea, también, si tú dejas... El comunismo igual no funciona. Esta gente se van a morir de hambre tarde o temprano. O sea, no hay manera de que... Es como decir, no, China va a invadir el mundo. Y bueno, lo puede hacer por vías económicas y culturales, pero... Por vías bélicas no tiene la capacidad para hacerlo. China no tiene la capacidad para conquistar el mundo. Existe, longo. No. Primero tienen que construir vehículos que no se desarmen en el aire, ¿viste? Pero... Y sí. Ese es el miedo del siglo pasado, ¿viste? De mediados y finales del siglo pasado. Y sí. Y si los comunistas toman el mundo entero. Acuérdate que es un modo de vida en el que no hay ningún tipo de libertades. Y atenta directamente contra tu modo de vida acá, en la que hay separación de poderes, en la que vivimos relativamente bien, en la que hay comida, en la que podemos vivir persiguiendo nuestros sueños, sin que el gobierno nos meta el dedo en el culo, o por lo menos bastante más que en el comunismo. ¿Qué hacemos? Dejamos que conquisten el mundo y a tomar por culo el capitalismo. Y a tomar por culo nuestro modo de vida. Está complicado, porque ellos sí genuinamente quieren la destrucción del Occidente. O sea, toda esta serie de movimientos quieren la destrucción del Occidente. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? Y la lucha entre guerrillas. Y el 17 de abril cayó. Lon Nol huyó en helicóptero mientras lloraba sin control. Se fue a Hawái y no se le volvió a ver el... Al final la URSS se cayó solita en un estado de paz. La URSS no estaba en guerra con... O sea, las guerras en las que estaba la URSS de diferentes guerrillas en África y en América era porque a la URSS le daba la gana. Pero ellos no necesitaban esas guerras. Simplemente querían más poder. Y terminó cayendo por su propio peso. Porque no sirve el socialismo. Pero ¿y si llegaba a servir? Había mucho escepticismo en el siglo pasado. ¿Y si llegaba a funcionar? ¿Y si conquistaba el mundo? pelo. Y por otro lado, los ciudadanos estaban muy contentos. Pensaban que la guerra había terminado, que por fin podrían volver a vivir, que lo peor había pasado. After the Khmer Rouge took over the country was very happy. We happily welcomed the Khmer Rouge because we thought, thanks God, at long last the civil war finished. Pero lo que ellos no sabían es que no estaban en los planes de Paul. Este era un hombre muy peculiar y no los veía como ciudadanos, los veía como un problema. Y sin esperar mucho los obligó a movilizarse al campo. Aquí es cuando realmente nuestro protagonista empezó a llamarse Pol Pot. Denominó a 1975 como el año cero, donde empezaría la purificación del país. Decía que Camboya estaba el año cero. consumida por el capitalismo, que la cultura occidental y cualquier influencia... Es lo que te digo por acá. Esta gente quiere la destrucción del Occidente. Si Pol Pot hubiese sido una superpotencia militar, hubiese invadido todo el Occidente. extranjera debía ser erradicada. Cerró todas las embajadas, menos la de China y Corea del Norte. Aisló completamente el país. Imagina ser un camboyano en ese momento. Has sobrevivido a bombardeos, a guerrillas. Llegas a la capital creyendo que todo va a terminar. Y entonces llega la orden. Crees que ya no puede pasar nada peor. Sí, lo veo bien ahora. Aunque en realidad sí podía, y lo veremos en un momento. Mientras millones de personas se movilizaban al campo para cumplir con el ideal comunista, Paul fue realizando... Hay una visión en el comunismo, y es que llegas a un punto tan malo en que tú dices, no, ya, a partir de aquí ya nada puede empeorar. O sea, ya no puede llover más. Sí, sí empeora. Y después dices, no, ahora sí ya nada puede estar... Y empeora. Entonces, eso me pasó a mí toda la vida en Cuba. Siendo un niño, ya no pueden, ya, peor no se puede poner, o sea, y empeora. Luego pasan 3 meses y empeora. Y después pasan 3 meses y empeora más. Entonces, ya los apagones no pueden ser más fuertes. Y sí, te quitan más corriente todavía. No, pero, y hay menos comida todavía. No, pero es que, y hay menos libertad todavía. Y empeora, y empeora, y empeora. Y tú dices, no puede ser. Ya, a partir de que sí. Y siempre te sorprende, y te sorprende, y te sorprende. Y cuando vienes a ver, estás viviendo en una cueva. Como en Santiago de Cuba. Pero bueno. Una pequeña serie de cambios. Abolió el dinero, los bancos y los mercados. Todo se repartía según lo que el Estado decidía. Eliminó la propiedad privada. Las familias dejaron de decidir sobre su propia vida.
Abolió la religión. El budismo, que era central en Camboya, fue prácticamente erradicado, acabando justo con lo Destruyendo completamente la cultura del país. que él se había criado. Las bases culturales y morales del país se las caga, y ahora la base moral y cultural, incluso religiosa, es el comunismo. ¿Y cuáles son las bases del comunismo? Nada es tuyo, todo es mío. Y yo voy a controlarlo todo por tu bien, ¿eh? Lo voy a hacer por tu bien, cuidado. Destruyó la educación, libros prohibidos y los profesores perseguidos. Terminó con las emisiones Perseguir profesores, bro. de televisión. Cerró los hospitales. Para que después digan, no, el fascismo es de ultraderecha porque es antiintelectualista. Pol Pot persiguió profesores. Persiguió gente con espejuelos, porque decía que tener espejuelos era de intelectualoides de derecha. Nada era sagrado. Tener conocimientos es fascista, ¿viste? Y los persigue. Una locura, ¿no? Y más tarde, ya con la mayoría de personas convertidas en cultivadores, impulsó el trabajo forzado extremo. Jornadas Pero cuidado, que recuerda que el comunismo está a favor de mejorar las condiciones laborales del obrero y del trabajador. ¿Cómo que trabajo obligado extremo en los campos? Pero si el comunismo me dijo que en realidad lo que... Si lo que querían hacer en realidad era mejorar las condiciones laborales. Que los capitalistas no lo tuvieran todo y que todo nos perteneciera. A ver, es cierto que tienes que trabajar unas 18 horas seguidas en el campo. Pero el campo es tuyo, bro. Ah, ¿me puedo comer con esta persona? No, a ver, es del Estado, pero a través del Estado es tuyo. Créeme, bro. Trabaja 18 horas más. de 12, 14, 16 horas, día tras día. They told us that wearing shoe is not a good citizen. Llevar zapatos no es de buen ciudadano. Wearing shoe is imperialist. Is En Cuba se prohibió tomar refrescos, bro. En Cuba no se podía tomar refresco. Los refrescos de cola no se podían llevar en latas. En Cuba, esto es real. Esto es real. En Cuba, los refrescos de lata eran capitalistas. Refresco de lata, Coca-Cola, era capitalista eso. Y entonces no se podía llevar a la escuela, porque hacía sentir mal a los niños que no se podían permitir una Coca-Cola. Y entonces los niños tenían que forrar los pomos. Los niños que sí tenían, que sus padres sí tenían para comprarles Coca-Cola, tenían que forrar los pomos con papel y echar, para que no se viera a través del plástico, y echar a esos pomos de agua, echarles Coca-Cola. Y se lo tomaban así y le decían, no, esto es agua. Y se lo tenían que tomar sin decir que estaban tomando Coca-Cola. Una locura, ¿no? capitalism. El Estado no solo quería tu trabajo, quería romper tus vínculos. Las relaciones eran vistas como debilidades burguesas. Pasabas de ser una persona a una categoría. En tan solo 4 años fallecieron 1 de cada 4 personas. El régimen dividió a la gente. Por un lado el pueblo viejo, los campesinos, que son las personas útiles, y por otro lado el pueblo nuevo, los urbanos, que estos son sospechosos. Si llevabas gafas, si tenías un reloj o si hablabas otro idioma, estabas sentenciado. Cualquier indicio Hablar inglés estaba prohibido en Cuba. De hecho, en las escuelas se daba ruso. Hablar inglés estaba prohibido en Cuba. Hablar inglés, ilegal. de ser inteligente era De visto hecho, no se podía. Los Beatles, siendo súper pro izquierda, súper pro maldito capitalismo, en Cuba estaba prohibido escuchar los Beatles. Los discos de los Beatles se traficaban en Cuba. Se traficaban en Cuba. Yo conocí a una persona en Cuba que era comunista. Esto es para que tú veas lo ilógico que es el socialismo. Era comunista. Y tenía en su casa una colección de discos de Iron Maiden, de Metallica, de los Beatles, de Guns N' Roses. Tipo tenía discos de vinilo grandes originales. De cuando fue al exterior, compró esos discos, los traficó para meterlos en Cuba y los escuchaba en su casa escondido en un tocadiscos. Y esa persona era comunista. Si los comunistas, si los líderes comunistas, o la policía o el ejército, lo atrapaba a él escuchando esa música, estaba preso. O peor. Y aún así él era comunista. Él decía que ¿cómo se llama? Confiaba en el proyecto de Fidel. Y escuchaba Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, los Beatles, escondidos en discos de vinilos antiguos en su casa. En un tocadisco que tenía. Todo eso lo escuchaba escondido. Pero él era comunista y apoyaba el comunismo de Fidel. como sospechoso. Only if you have a white mark from wearing a wristwatch, Agua que cuando abres el pomo suena tss, y sí. they thought you were rich before. You could get killed from that. Or from just wearing reading glasses. You are intellectual, that is why you wear glasses. El nuevo Estado tenía 2 objetivos: el trabajo productivo Y esta gente que escapan y sufren todo eso, luego vienen los útiles y dicen, no, son unos gusanos. Son unos gusanos, bro. en el campo Están en contra de ese régimen porque son unos gusanos que no confían en el proyecto. Son unos malditos gusanos, bro. y combatir al enemigo vietnamita. Sí, ahora Vietnam era el enemigo, pero de esto hablaremos más tarde. La productividad, por otro lado, era esencial.
Incluso separaban a los niños de sus madres para que el trabajo no se detuviese. Y ojo, todo esto que ellos producían no era para ellos. Todo esto que ellos producían era para que luego el Estado lo exportara. Lo exportara. Y ellos se quedaban con una pequeña parte, lo suficiente para no morir de hambre y poder seguir manteniendo tus esclavos vivos, ¿viste? Pero A pesar de todo, la verdadera identidad de Paul siempre todo esto que ellos producían era para que el Estado lo exportara al resto del mundo. Y entonces el Estado, con ese dinero que hacía con mano de obra esclava, sí lo vendía en el mercado internacional. Sí accedían al capitalismo con ese producto. Los líderes comunistas son los más capitalistas que hay, que con el producto de obra de mano esclava te lo vende. ¿Sabes lo que te digo? Y luego esta gente de acá van a tener lo suficiente para no morir de hambre, de inanición. se mantuvo en secreto. La Esto es el comunismo. gente no sabía en realidad quién Esto es comunismo en estado puro. Aquí no había mercado. No existía el mercado. Acá en Camboya no existía el mercado. China se liberalizó con Deng Xiaoping. En Cuba, después del 91, con la caída del campo socialista, tuvieron que empezar a incentivar un poquitico la propiedad privada para que no se murieran de hambre. Ahora tienen las MIPYME, qué sé yo, Venezuela todavía, más o menos. Acá no había nada. Esto era peor que en Norcorea. Acá no había nada. Esto es comunismo 100%. Absolutamente toda la doctrina comunista. Los 10 puntos del manifiesto comunista. Aquí no había nada de capitalismo. Cero capitalismo. Tú eres socialismo marxista al 100%. No existe como capitalismo aquí. Pues siempre, no, culpa de nada, no existe nada. era ¿Y quién los tenía bloqueados? Estaban al lado de China. ¿Quién los bloquea económicamente? Si pueden comerciar directamente con China. Pol Pot, ni lo asociaban a Salotsar. Era un poder sin rostro. Estaba tan obsesionado con proteger el partido que creó un centro de detención llamado S21. Era el verdadero socialismo, ¿eh? Pero S21 no era una prisión, era una fábrica de enemigos. Allí se interrogaba y se hacía desaparecer a todo el que entraba. Obligaban a la gente a decir cosas que no habían hecho, solo para justificar lo que les hacían allí dentro. En tan solo 4 años, Camboya dejó de ser un país y se convirtió en un experimento. Después de destruir todo lo que había, Pol necesitaba un enemigo externo. En 1976 ordenó preparar al país para la guerra. Esta agua me está sabiendo a tierra, bro. Sabe rara el agua. Es raro porque es agua hermética, ¿viste? O sea, es agua que está cerrada en un pomo, sellado, ¿viste? Le sabe raro el agua. No para una defensa, sino para una guerra permanente. Desde marzo del año siguiente, los Khmeres realizaron continuos ataques tanto al ejército como a la población vietnamita, todo bajo una sola premisa. Había una parte de Vietnam del Sur que había sido camboyana antiguamente, y para Pol recuperar ese territorio era un deber histórico. Decía que cada camboyano debía acabar con 30 vietnamitas, con tal de alcanzar esa liberación. No, pero esto no era la verdadera. Seguramente eran nazis. Porque recuerden que los sutos te dicen que los nazis. Seguramente esa gente eran de derecha. Porque se recuerda que los sutos te dicen que los nazis eran de derecha porque persiguieron comunistas. Los camboyanos persiguiendo vietnamitas y los vietnamitas matando camboyanos. Algunos de aquí tenían que ser de extrema derecha porque según los zurdos, el comunismo nunca ha matado a comunistas. Pol estaba convencido de que Vietnam no respondería, confiaba en su relación con China y subestimó a su enemigo. Mientras tanto, Vietnam seguía llamándolo hermano, incluso mientras lo atacaban. Y debido a esto, en 1970... Los comunistas, no, el imperio español era más vago esclavista, un mexica con derechos laborales más dinero que un campesino de Madrid. ¿Qué? Los comunistas con su población. 78, Pol se volvió completamente paranoico. Lanzó una campaña para descubrir a lo que él llamaba el enemigo oculto. Su lema era: una mano para la producción y otra para combatir al enemigo. Para Pol, la forma en la que Vietnam lo atacaba era de manera silenciosa, infiltrándose entre las filas de los Khmeres, y este hizo que buscara siempre al enemigo oculto dentro del partido. Cuanto más atacaba a Vietnam, más se debilitaba por dentro. Y lo que no sabía era que entre los ataques y las persecuciones estaba firmando el fin de su régimen. Ese mismo año hubo una ola de deserciones. Vietnam empezó a ver a Camboya con otros ojos y preparó una invasión junto a los propios camboyanos. ¿Por qué pone jazz tan alegre para contar esta historia tétrica, bro? Navidad de 1978. 100.000 soldados y 20.000 guerrilleros khmeres llegaron al país y en solo 12 días la capital fue tomada. Pol creyó que China lo salvaría, pero ya era demasiado tarde. Tuvo que huir de nuevo a la selva, y su imagen quedó manchada para siempre. Los testimonios salieron a la luz,
Incluso quienes habían estado a su lado empezaron a darle la espalda. El régimen del temible Pol Pot había terminado, pero aún quedaba algo por resolver. Camboya pasó casi 20 años intentando recuperarse. En 1991 se... A ver si lo encuentro. Es una cosa que... Hay unos dibujos animados cubanos. Yejin no. ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba Yejin. Estos son unos dibujos animados cubanos que se llaman Yejin. Es como una especie de Samus Aran, pero que usa una pistola y pelea contra bichos. Pero estos tienen un dibujo animado cubano. Yejin tiene un capítulo que es un dibujo animado. O sea, es un capítulo. Yejin animado cubano. Puede ser este de aquí. Esto lo ponían en la televisión en Cuba. Ellos descubren una especie de civilización que vive bajo tierra y todos viven encerrados porque este líder, este monje, les vende una religión con la que los atemoriza. Poderoso Dios, pueblo. Ellos llegan ahí y les empiezan a dar armas para que estos de esos organizan una especie de revolución, ¿no? Para pelear contra esta gente, contra el líder que los tenía aterrorizados. Esto lo ponían en Cuba. Es una especie de símil en el que Fidel Castro libera al pueblo de Cuba del malvado capitalismo. Pero miren ustedes si no suena más a una especie de pueblo liberándose de una dictadura comunista. Lo puedo dejar que ustedes lo vean. Agradecido, arrodillados ante el poderoso Dios Satán. A él le deben el milagro de la luz, el milagro del agua y el milagro del aire. Pero hay quienes no creen en Tartán y serán castigados. Mirad al rebelde Nadal. Díganme si no parece la revolución cultural de Mao. Pueblo, seguiréis entregando. Esto lo ponían en Cuba y yo estoy convencido de que el tipo que hizo estos dibujos animados, el director, estaba enviando un mensaje anticomunista. Y los comunistas en Cuba son tan mongólicos que no se dan cuenta que el mensaje se lo estaba copiando él. Las 3/4 partes de vuestro trabajo. Mira, pidiéndole las 3/4 partes de su trabajo. O sea, la alta carga impositiva. Para que el Estado los mantenga a ustedes. Seguiréis entregando las 3/4 partes de vuestro trabajo para mantener contento al Dios que nos da la vida en el Estado. Este mundo rodeado de tinieblas. Estamos a estar. Gracias a él explotamos sabroso. Y se encuentran a los líderes comunistas comiendo como puercos. ¡Qué pueblo estúpido! Y nuestro jefe Gadar está en prisión. Ellos se encuentran con los revolucionarios, o bueno, con los que están organizando el golpe de Estado. Han sido conducidos hacia un lugar. El área fuerza en y aquí explican cómo es que ellos hacen para provocar los milagros, ¿viste? el agua del volcán pequeño. Esta se multiplicará por el área del volcán grande y la ciudad saldrá a flote. Aquí ellos van a sacar la ciudad a flote para que la gente salga de la especie de caverna de Platón. Terminan solo unos segundos. ¿Viste, Juan? ¿Qué dice la computadora? En este río subterráneo Y ahora nos ponen de nuevo la escena en la que destruyeron los sistemas por los que el dios da agua, luz y aire. Y todos los días les daban el mismo discurso. Como los matutinos en las escuelas primarias en Cuba. O como esos discursos de comunistas que duraban horas. Recuerda que Fidel Castro ha tenido discursos de 6 horas. Y daban discursos todos los días, todos los días. Los chilenos que tengan abuelos que vivieron con Allende. Pregúntenle si Allende no da discurso todos los días, todos los días. Como los mismos discursos que daba Hitler. Como los mismos discursos que daba Mussolini. Los de Stalin, los de Lenin.
discursos a grandes masas de obreros. No, aquí trae el comunismo, el comunismo. Bueno, Mirad los milagros de Tarzán, sigo pasándose armas por atrás. Dios de lo único que existe. He aquí el milagro de la luz. El tipo estaba tocando los botones cuando el milagro de la luz y tocaba un botón. Y el milagro del agua. El agua y el aire. ¡Basta! ¡Tarzán no existe! ¡Al ataque! Bueno, por ahí va la cosa. ¿Tendrá algo que ver con un comunista autopapeándose? Nada, seguro que no. Estableció un gobierno supervisado por la ONU y los últimos aliados de Paul le arrestaron. Óyeme, pero ese pueblo tiene armas. Y sí, ¿cómo consiguieron quitarse la tiranía? Con armas. Con armas. Para los que son anti-armas, anti-libre de protección, con armas. Si no es con armas, no vas a deshacerte del tirano con sentimientos. Bueno, Le sometieron a juicio y sentenciaron esa es la otra. a prisión hasta la muerte. Fue expulsado La villanía nunca se reconoce a sí mismo. Recordemos que se lo ponían comunistas a un pueblo comunista. Como para decirle, mira, como los liberamos del capitalismo. Y esos que están ahí con las armas en realidad son los revolucionarios de Fidel Castro. No es un futuro pueblo armado tumbando al hijo de puta de Fidel Castro ahora del poder. No. Era Fidel liberándolos a ustedes del capitalismo que les mentía con el agua, la luz y el aire. del grupo que él mismo creó. Pero para aquel entonces Paul ya estaba enfermo y durante su juicio concedió una entrevista donde aseguraba que los fallecidos se debieron a la falta de experiencia en el gobierno, Claro, no era verdadero comunismo. a la mala actuación en concreto de algunas personas y Claro, de algunas personas. De él no. Él no tenía la culpa. La culpa es de algunos ahí que actuaron medio mal, pero yo no, bro. Como las cadenas nacional de Chávez. Llueve pequeño no sabía absolutamente nada de política, pero ya detestaba a Chávez porque siempre me interrumpía el capítulo de El Zorro. Eso también lo hacían en Cuba, que ponían... Te quitaban todo. O sea, en Cuba hay como 7 canales. Canal Educativo 2, Multivisión, otro Telerebelde y Cubavisión. Son unos pocos. Y lo que hacían... Y a la hora del discurso de Fidel Castro, todos los canales quitaban la programación habitual y ponían el discurso de Fidel Castro. O sea, si Fidel Castro estaba dando un discurso en televisión, todos los canales estaban obligados a retransmitir el canal de Fidel Castro. O sea, ahora tú estabas viendo las tortugas ninja y... Olvídalo, discurso de Fidel. ¡Ave María! El tipo ahí Tarzán te da el fuego y el agua y el aire. ¡Ave María! y que, por cierto, él no era un hombre violento. Nunca pidió perdón. Nunca Jamás. asumió su Nunca. O sea, un comunista admitiendo que cometió un error. Nunca. Jamás en la vida. Se va a justificar. Eran las condiciones materiales. Mira esto. Mira, para que ustedes vean que todos los comunistas son iguales. Eran las condiciones materiales. Y a tomar por culo. Espérate. Precisamente. Espérate. Voy a buscar el de esto del salto. Era aquí. ¿Por qué cayó la URSS? Roberto Vaquero y Juan Ramón Rojas están en desacuerdo. A ver. Hay una de estos en la que Vaquero le justifica a Rayo en el debate todas las atrocidades que ha hecho la izquierda con eran las condiciones materiales. Eran las condiciones materiales, Raído. Bastante más importante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las condiciones materiales que tuvo la Unión Soviética en esos años. Era de devastación, tanto, ¿no? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que habría que comparar con más años, no solo los últimos años. Y en ese sentido la Unión Soviética tiene un desarrollo bastante más importante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las condiciones materiales que tuvo la Unión Soviética en esos años. Espectacular. No, es decir, si tenemos en cuenta, no sé, un país como Grecia o un país como Portugal, que no creo que sean ejemplos de éxito ni de milagro económico alguno, Ni de población. ni de población. Hombre, es que la población de unos y otros y las condiciones que tuvieron fueron entonces, distintas. claro, pues si no comparemos. Compáralo con la media. Bueno, Compara pues, con la media de países, ¿está por arriba o por abajo? Roberto, entonces comparemos Grecia con Albania. ¿Está por arriba o por abajo? Comparemos Grecia. No, dime, la URSS, ¿está por arriba o por abajo? Terminó convergiendo con la renta. Sí, per cuando había cápita capitalismo mundial. de Estado. Pero anteriormente, ¿estaba por encima o no? Si hubo épocas que tenía más crecimiento que Estados Unidos. Hombre, a ver, es que. Aquí Vaquero no toma en cuenta que un país tiene más crecimiento mientras más pobre es. O sea, si tú te desarrollas un poco en cuanto al capitalismo, tienes más crecimiento exponencial. Por ejemplo, China. Deng Xiaoping, liberalización de la economía de China.
empiezas a abrirte al mercado y de pronto tu economía es básicamente cada ser humano come un grano de frijol y un grano de arroz y una molécula de carne si es que llegas a comer carne, y de pronto te abres a todo el mercado internacional y empiezan a importar tecnología de todo tipo de empresas que han desarrollado durante años, que en China ni sabía que existían. No, en esos 10 primeros años tuvo un boom económico. Y yo, claro, cabrón, estabas en la prehistoria y de pronto accedes a toda la tecnología de Occidente, llegando a invertir en tu país que está en la mierda. ¡Fua! ¡Qué cambio económico! Mira, aumentamos 15% del PIB del país en 2 años. Y yo, claro, cabrón, se metió Apple, se metió esta, se metió la otra, se metió... Ah, no quieres que crezca un momentico. Vieron como si funciona. Y yo, claro, si la legaliza, imagínate, es lo mismo que España, que el Imperio Español. Estaban en la edad de piedra y de la noche a la mañana, ¡puf! Bancos, ciudades, esto, lo otro. Claro, cabrón, acabas de acceder a milenios de tecnología que no tenían los mexicas. ¿Cómo no quieres que crezca rápido? En fin, un comunista hablando de economía. Bueno. Es un país pobre. Pero espera, por acá hay una parte en la que él justifica todo tipo de genocidios de la izquierda con condiciones materiales, ¿viste? Por tanto, crecieron mucho más que ese éxito de la URSS. ¿Es España, Portugal, Grecia un gran éxito económico? No. De hecho, tenemos otro ejemplo. ¿Tuvieron las mismas condiciones materiales? No. Hay una parte del debate, es que no la encuentro. ¿Puede ser esta? The Wild Project. Primero, puede ser me estás diciendo que una persona en el comunismo, si se quiere ir, no se puede ir. Yo creo firmemente que una persona que vive en un estado socialista es infinitamente más libre que una persona explotada hasta morir aquí en el capitalismo. Vale. Sí, por eso yo me escapé de Cuba. Hey. Sí, por supuesto. 10 años, aquí está. Desarrollar allí las cosas, vale. Pues es prácticamente imposible. Vale. En Albania, si emigrabas y te ordenaban volver y no volvías, la sanción eran 10 años de cárcel o pena de muerte. Muy bien, me parece bien eso. Ah, vale. Ah, bien. Ah, no, buenísimo. Correcto. No, correcto. ¿Te parece bien? No. ¿No? ¿Eso es correcto? ¿Eso es propio del comunismo? Ah, que le parece que es exacto históricamente. Vale. No, eso son por unas condiciones. No, por un momento salió. Mira esto. Eso no era por culpa del comunismo. Es por unas condiciones materiales. No, correcto. ¿Te parece bien? No. ¿Eso es correcto? ¿Eso es propio del comunismo? No, eso son por unas condiciones de las concretas condiciones materiales. que yo creo. Mira, hasta Rayo se ríe y dice, no. ¡Ah, María, de nuevo! ¡Esas malditas condiciones materiales! ¡Atentando contra el comunismo! Es que yo no quería matar a 8 millones de seres humanos de hambre. Ni los quería mandar al paredón de fusilamiento. Las condiciones materiales me obligaron a hacerlo, ¿viste? Los seres humanos estamos condicionados por la materia. Materialmente, en dependencia de aquello a lo que accedemos, aquellos recursos que tenemos y la forma en la que nos desarrollamos en una cultura es lo que nos obliga a comportarnos así. Stalin no era un genocida. Las condiciones materiales lo obligaron a matar a media Rusia. Pol Pot tampoco lo era. Eran las condiciones materiales. No es que los tipos eran unos hijos de puta que les importaba más su puto proyecto de mierda que matar, que viviera su pueblo. No, eran las condiciones materiales. Evidentemente. Mira. ¿Eso es propio del comunismo? No, eso son por unas condiciones de las concretas condiciones materiales. que yo creo. Hombre, no, mejor los futuribles en el aire. Pues sí, condiciones materiales, pero la cuestión es. Las condiciones tuvo unas materiales. Condiciones concretas que fueron las que fueron, y de todas Roberto, las maneras, no es si lo hubieran hecho. Un momento. Si lo hubieran hecho bien todo. Es que yo soy muy crítico. Si lo hubieran hecho bien. No, y si mi mamá tuviera ruedas, fuera una bicicleta. También, incluso con la URSS de esa época. Si lo hubieran hecho bien, era súper crítico tú. Mismo estaría todo esto lleno de banderitas rojas y viviría todo el mundo en Ah, no, bueno. Ah, no, imagínate tú. Y si se hubiera hecho todo bien en la Segunda Guerra Mundial, los comunistas estuvieran en el mismo lugar que tiene la historia los nazis, como los hijos de puta que fueron. Y que son y que serán. Socialismo, pero eso no ha pasado. Imagínate tú. Las condiciones y si no ha pasado. No, fatalidad, bro. Y si yo lo hubiese hecho todo bien en la vida, ahora mismo fuera millonario. Porque hay cosas que se hicieron mal, que hay que hacer, rectificar. Las condiciones materiales, imagínate. Responsabilidad. Y es lo mismo que te hace Pol Pot acá. No, yo no soy un hijo de puta. Es que, claro, dada la situación de la época, me vi obligado a matar a la mitad de Camboya. ¿Éramos 6 millones? Éramos. Ahora somos 3 millones. A tomar por culo. Es que las condiciones materiales, bro. Eso de matar a familias de opositores y lanzar a bebés contra árboles con putísimas catapultas. No, eso es... Estrellar bebés contra árboles en la Camboya de Pol Pot. Las condiciones materiales. ¿Qué quieres que te diga? A la mala actuación en concreto Matar a gente por tener espejuelos. Condiciones materiales.
Matar a gente por llevar zapatos a la hora de trabajar en el campo porque todos no se podían permitir zapatos y tú, maldito burgués capitalista, sí tenías zapatos. No estabas descalzo como el resto de tus compañeros que tenían que trabajar 16 horas debajo del sol para que yo me enriquezca. Las condiciones materiales. Todos son condiciones materiales. Algunas personas y que, por cierto, él no era un hombre totalmente obligado por las condiciones materiales. ¿No les parece el mismo discurso de la izquierda progresista podemita a día de hoy que te dicen que en realidad los criminales que roban y que cometen todo tipo de delitos aberrantes no es porque sean unos hijos de puta, no? Es que son las condiciones materiales. Es pobre, entonces tiene que robarte la casa. No tiene casa, entonces tiene que ocuparte de la casa. Son las condiciones materiales que los obligan a... La moral no existe. Todos son condiciones materiales. No existe nada más allá de... O sea, no existe nada en la psique humana como un concepto como la moral que te haga identificar que a pesar de que seas pobre, robar está mal. No, no, no. Todo es la materia. Recordemos que es materialismo histórico. ¿Sabes lo que te digo? O materialismo dialéctico. Todo es materia. Todo esto es materia. Lo que no es materia no existe. La moral, el espíritu, tal, alguna especie de identidad superior o de filosofía interna a través de la introspección que tú puedas desarrollar para poder ser una mejor persona independientemente de las condiciones en las que hayas vivido. Que a pesar de ser pobre seas una buena persona. Y que entiendas que robar está mal y que la única forma de salir de forma moralmente correcta de la pobreza es trabajando y ahorrar. No, no, no. Condiciones materiales. Soy pobre a robar. Y si te tengo que matar robando, te mato. Y tienes que justificar a ese pobre asesino. ¿No ves que son las condiciones materiales que lo obligaron a hacer esa aberración? Una locura. Violento. Nunca pidió perdón. Nunca asumió su responsabilidad. Pero aún así los Khmers rojos desaparecieron. Y a sus 85 años murió en la selva. Según los informes oficiales, debido a un ataque cardíaco. Aunque otras versiones apuntan a que fue envenenado por sus propios compañeros. Aún así, murió convencido de que no había hecho nada malo. Para él no fue una dictadura. Fue un error de gestión. Un error de gestión. Te das cuenta de que están jugando al Age of Empires con los seres humanos. El tipo llegó y se puso a jugar al Age of Empires. El tipo estaba jugando a Total War. La situación se puso descontenta por aquí. Clic derecho, reprimir. Sin matar. Clic derecho, matar. Ajá. Me está bajando la producción de arroz. No. Cojo aquí, marco todo esto de acá a producir arroz. 16 horas al día, sí. Total, no soy yo que estoy trabajando, ¿sabes lo que te digo? ¡Ay! Se me murió la mitad de hambre. Este tiene zapatos. No, atacar. Ahí está. Buenísimo. Guerra con Vietnam. Que ellos no quieren pelear, me la pela. A pelear. Se murieron 500.000. Matar por acá. Mierda, me bajaron las estadísticas. No, me salió todo mal, bro. No se puede reload a la partida. No puedo dar reload. No se empieza. Es para siempre como el sol. Si matas al NPC está muerto. La puta madre. Qué difícil está este juego. 20 años después, bro. Y la cantidad de gente que mataste. No, es que me salió mal la partida. Porque no prendí el monitor. En la siguiente sale bien, bro. Y vienen los comunistas de hoy en día que estudian historia. Que se comen la propaganda de Andy Bilbao y te dicen, no. Es que el tipo no jugó bien, bro. No era verdadero socialismo. Dámelo a mí, yo sí sé. Dámelo a mí. Pon la vida de toda esta gente en mis manos que yo lo voy a hacer bien. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Porque el mayor mal del mundo no lo cometen los malvados, sino quienes creen estar haciéndolo bien. Los peores villanos son los que creen que hacen lo correcto. Efectivamente. Estaba bueno el video, chamaco. Estaba muy bien. 10 de 10. Y God. Las condiciones materiales. Y por las condiciones materiales me voy a tomar por culo que tengo que comer. Tengo un hambre que estoy fundido. Si el Viti quiere jugar WoW para echar un ICC 10 heroico, que en heroico es más difícil todavía. Lo que ustedes vieron ayer era una bobería comparado con lo que podemos hacer hoy. El Atlas está 3 veces más difícil. Le damos. Si no, me voy a tomar por culo. A ver, vamos a raidear a Engail. Engail se quiere comprar el Helldiver. Si se compra el Helldiver, le podemos dar con Engail. Y el Viti también tiene Helldiver. Así que podemos echar un Viti Engail yo. Y no sé si se quiere meter otro creador de contenido a jugar Helldiver, cuidado. Me voy para la pinga, gente. Me voy para el recontra mega turbo giga pingón. Guapos, los quiero. Hasta ahorita o hasta mañana. No sé qué voy a hacer. Venga. Cuídense por ahí.